Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem y Ande, reencuentro secreto explosivo. El drama tras el parauso. Asterisco 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 asterisco. Hola, mi gente Seriu Copyright Fila, bienvenidos un día a su canal favorito de dramas turcos. Yo soy y estoy como siempre, lista para sumergirnos en el universo de las telenovelas que nos roban el sueño más menos o nos hacen reír y llorar a mares. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo encendiendo las redes sociales, un tema que ha provocado de una tormenta de arena, y que involucra a dos de los nombres candentes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo han adivinado. Vamos a desmenuzar los rumores de un posible reencuentro, un reencuentro que podrá ser explosivo que los fuegos artificiales en aún más menos o nuevo. Analizaremos las más menos sales, las indirectas, los mensajes ocultos, Serú, que el amor que vimos en pantalla, el amor que nos hizo suspirar en Senú con diéresis al cap renaceru de las cenizas. ¿O se trata simplemente de una estrategia de marketing bien orquestada, una movida maestra de sus representantes para mantenerlos en el ojo público? Exploraremos cada una de estas posibilidades, sin dejar piedra sin remover. Pero antes de entrar de lleno en este salseo digno de una telenovela de horario estelar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias, chismes y análisis profundos sobre sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan de nada porque siempre encontraru en la información superíndice 3N fresca y jugosa, además de nuestra opinión superíndice 3N sin filtro sobre los temas candentes. Ahora vamos al luo. Vamos a empezar hablando obviamente de la serie que lo inició superíndice 3 todo, el punto de partida de esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados, Senú con diéresis al cap, o como la conocimos en muchos pauses, Love is in the air. Esta comedia romántica, transmitida originalmente entre 2020 y 2021, fue un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno global. Su título ya nos daba una pista de lo que encontraríamos, amor, pasión superíndice 3N, y una cómica arrolladora entre sus protagonistas. Pero Senú con diéresis al cap fue mucho más que una simple comedia romántica, fue un escape, una ventana a un mundo donde el amor, aunque complicado, siempre triunfa. Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo, calculador y obsesionado con el trabajo, un verdadero robot, como le decuan más menos osamente sus amigos. Kerem logró superíndice 3 darle a Serkan una profundidad inesperada, mostrando sus vulnerabilidades bajo esa capa de perfección superíndice 3N. Hande Erupar Rafael por su parte daba vida a Eda YLDZ, una joven florista independiente, llena de vida, su más menos o si una energía contagiosa. Un verdadero torbellino. Eda era el contrapunto perfecto para Serkan, la chispa que encendó a su vida. La trama, en resumen, es la siguiente: Eda, que más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, pierde su beca por culpa de la empresa de Serkan. Desesperada acepta un trato con diéresis copyright L, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Serkan le pague sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, obviamente se convierte en algo mucho complejo, y entre falsos besos, miradas robadas y discusiones acaloradas, el amor florece. La serie exploraba la dinámica del amor-odio, llevó en donos por un torbellino de emociones. Senú con diéresis al cap es relevante para el tema de este vídeo, obviamente, porque fue en esta serie donde Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se volvieron locos con su relación superíndice 3N, y durante el tiempo que estuvieron juntos, fueron una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N era noticia constante. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Vivíamos en una constante ser. Los fans crearon comunidades online dedicadas a celebrar su amor, analizando cada gesto y cada palabra. Un dato interesante sobre la serie es que aunque la trama principal se centraba en la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, también Copyright N exploraba temas como la amistad, la familia, la ambición superíndice 3N y la importancia de perseguir tus sueños más menos os. Además, la serie contaba con un elenco secundario de lujo con personajes carismáticos y más menos hables que aportaban frescura y humor a la historia.
Nadie puede olvidar a las amigas de Eda, sus confidentes y aliadas incondicionales. También copyright en la figura de Aidan, la madre de Serkan, aportaba un toque de humor y drama que la hacía inolvidable. La serie Cruz Superíndice 3 un universo rico y complejo, donde cada personaje tenía su propia historia que contar. Ahora bien, vamos a la pregunta del Miyu Superíndice 3N. ¿Q copyright pa su Superíndice 3 entre Kerem y Ande? Bueno, como muchas relaciones, la suya llegó Superíndice 3 a su fin. La ruptura, anunciada a principios de 2022, fue un golpe duro para los fans, que esperaban que su amor de telenovela se prolongara en la vida real. Los motivos de la separación Superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, pero se rumorearon diferencias irreconciliables, presión Superíndice 3N medio ultica y agendas profesionales muy apretadas. También copyright en se hablu Superíndice 3 de celos profesionales y de la dificultad de mantener una relación Superíndice 3N bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. La verdad, como suele suceder, probablemente sea una combinación Superíndice 3N de todos estos factores. Tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ande se centró Superíndice 3 en nuevos proyectos, protagonizando series como Bambae Kabiri y Uo Parrafokuruai, demostrando su versatilidad como actriz y explorando copyright neros diferentes a la comedia romántica. Ande demostró Superíndice 3 que era mucho mu s que Eda YLDZ, mostrando su talento en papeles mu s complejos y dramáticos. Kerem por su parte también copyright n continuo Superíndice 3 trabajando en series y películas, consolidando su carrera y demostrando su talento en diferentes roles. Kerem también copyright n busco Superíndice 3 diversificar su carrera, explorando diferentes copyright neros y trabajando en proyectos internacionales. Y es AQ donde la historia se pone interesante, donde el guión de nuestra telenovela real adquiere un nuevo giro inesperado. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez insistentes sobre un posible reencuentro entre Kerem y Ande. ¿De du Superíndice 3 de vienen estos rumores? Principalmente de las redes sociales, donde los fans SAQ copyright rimos, esos detectives incansables del amor, han detectado una serie de más menos ales que, según ellos, apuntan a una reconciliación Superíndice 3N. Por ejemplo, algunos usuarios han notado que Kerem y Ande han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram, después copyright de un tiempo sin hacerlo. En el mundo digital de hoy, un simple follow puede ser interpretado como una declaración Superíndice 3N de intenciones. Otros han sido más menos alado que han intercambiado algunos me gusta y comentarios sutiles en sus publicaciones, lo que ha sido interpretado como un acercamiento, un guión más menos o discreto en medio del ruido mediático. Además han circulado fotografías que supuestamente los muestran juntos en lugares públicos, aunque sin confirmación Superíndice 3N oficial. Estas fotos, a menudo borrosas y tomadas a distancia, han alimentado a la especulación Superíndice 3N. Pero ayuda de las pruebas en redes sociales, también copyright N hay otros factores que alimentan los rumores de un reencuentro. En primer lugar, el tiempo cura muchas heridas, y es posible que después copyright de un periodo de separación Superíndice 3N, Kerem y Ande hayan podido reflexionar sobre su relación Superíndice 3N y darse cuenta de que aún hay amor entre ellos. La distancia a veces permite ver las cosas con mayor claridad y valorar lo que realmente importa. En segundo lugar, la presión Superíndice 3N de los fans sigue siendo muy fuerte. Muchos seguidores de Senu con diéresis al cap nunca han superado la ruptura y siguen esperando que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Esta presión Superíndice 3N constante podría haber influido en su decisión Superíndice 3N de acercarse nuevamente. La voz de los fans a veces puede ser un factor determinante en las decisiones de los artistas. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Kerem y Ande son dos de los rostros populares de la televisión Superíndice 3N turca, y cualquier noticia sobre ellos genera una gran expectación Superíndice 3N mediática. Un posible reencuentro será un bombazo que beneficiará a sus carreras y aumentará su popularidad. En el competitivo mundo del entretenimiento, la imagen pública es un activo valioso. Un reencuentro, real o fabricado, podrá catapultarlos nuevamente a la cima. Ahora bien, dejando a un lado los rumores sobre Kerem y Ande, vamos a hablar de otra serie turca que también copyright N ha dado mucho de copyright hablar en los últimos tiempos, Yark, conocida internacionalmente como Family Secrets, o Secretos de Familia.
Yark es un drama judicial con tintes de thriller que ha cautivado a la audiencia con su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie, que se estrenó Super Índice 3 en 2021, sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Yark se aleja de las convenciones de las telenovelas tradicionales, ofreciendo una narrativa oscura y realista. Los actores principales son Kaan Urgankoilu, que interpreta a Ilgaz, y Pnar Deniz, que da vida a Ceylin. Ambos actores han recibido elogios por sus actuaciones convincentes y su química en pantalla. La química entre ellos, aunque diferente a la de Kerem y Hande, también copyright N es un factor clave en el condieresis copyright sito de la serie. La trama de Yark gira en torno a un caso de asesinato que involucra a las familias de Ilgaz y Ceylin. A medida que investigan el crimen, ambos se ven obligados a enfrentarse a sus propios secretos y a cuestionar sus valores. La serie explora temas como la justicia, la corrupción superíndice 3N, la familia y el amor, y lo hace de una manera inteligente y provocadora. Yark plantea preguntas superíndice 3 modas sobre la moralidad y los límites de la ley. Yark es relevante para este vídeo porque, al igual que Senu con diéresis al Capm, ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de las series turcas. La serie ha sido elogiada por su originalidad, su ritmo trepidante y sus actuaciones su superíndice 3 lidas. Además, Yark ha demostrado que las series turcas pueden ir ayud de la comedia romántica y abordar temas serios y complejos. La serie ha abierto un nuevo camino para la producción superíndice 3N de dramas turcos, mostrando que pueden ser innovadores y socialmente relevantes. Un dato interesante sobre Yark es que la serie ha sido vendida a de 50 pauses, lo que demuestra su atractivo universal. Además, la serie ha ganado numerosos premios, incluyendo el premio a la mejor serie dramática en los Turkey Youth Awards. Su condieresis copyright sito internacional ha consolidado a las series turcas como un referente en el mundo del entretenimiento. Finalmente vamos a mencionar otra serie turca que también copyright N ha generado mucho revuelo, Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que, aunque fue emitida hace aún más menos sigue siendo un referente y un clásico indiscutible. Aşk Memnu es un drama romántico basado en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Aşk Memnu es una historia de pasión superíndice 3N desenfrenada y consecuencias devastadoras. Los actores principales son Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kwan Uparra Fotatutui, que da vida a Belul. Ambos actores se convirtieron en estrellas gracias a esta serie, y sus personajes se han convertido en iconos de la televisión superíndice 3N turca. Biter y Belul son personajes complejos y controvertidos, cuya historia sigue resonando en la audiencia. La trama de Aşk Memnu es un círculo vicioso de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N, secretos y mentiras. Biter y Belul inician un romance clandestino que pone en peligro sus vidas y las de quienes los rodean. La serie explora temas como el amor prohibido, la infidelidad, la ambición superíndice 3N y las consecuencias de nuestros actos. Aşk Memnu es una advertencia sobre los peligros de la obsesión superíndice 3N y la falta de control. Aşk Memnu es relevante para este vídeo porque es un ejemplo de CEU superíndice 3 una serie turca puede trascender fronteras y convertirse en un fenómeno superíndice 3 menocultural. La serie fue un condieresis copyright sito rotundo en turco y en muchos otros pauses, y su remake en diferentes idiomas demuestra su atractivo universal. Además, Aşk Memnu ha influido en muchas otras series turcas y ha marcado un antes y un después copyright en la historia de la televisión superíndice 3N del paus. La serie estableció superíndice 3 un nuevo estándar para la producción superíndice 3N de dramas turcos, elevando la calidad de la actuación superíndice 3N, la dirección superíndice 3N y la narrativa. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que el final de la serie fue uno de los eventos televisivos vistos en la historia de Turquía. Millones de personas sintonizaron sus televisores para ver el desenlace de la historia de Biter y Belul. El final trágico e inolvidable dejó superíndice 3 una huella imborrable en la cultura popular turca. Y bien, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de este vídeo.
Hemos analizado los rumores de un posible reencuentro entre Kerem y Hande, hemos hablado de Yark y su con diéresis copyright cito, y hemos recordado el clásico Aikmemnu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿Qué copyright les parece Yark? ¿Y qué copyright opinan de Aikmemnu? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Creen que el amor que vimos en pantalla era genuino, o simplemente una actuación superíndice 3N convincente? ¿Qué copyright factores creen que influyeron en su ruptura? ¿Creen que la presión superíndice 3N de los fans es justa, o deberán dejar que los actores tomen sus propias decisiones sin influencia externa? Sus opiniones son importantes para nosotros. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Prometemos seguir trayu copyright dándoles las noticias frescas, los chismes jugosos y los análisis profundos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la superíndice 3 entrega de su canal favorito de dramas turcos. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, en el mundo de las telenovelas, todo es posible.